Bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el primer tema. En este caso, vamos a hablar de incrementos y tasas. El tema de incrementos y tasas tiene relación con incrementos y tasas que se dan en las variables de un plano cartesiano. En un plano cartesiano tenemos variables independientes, las cuales representamos en el eje horizontal, es decir, en el eje X. Y las variables dependientes o variables Y son las que representamos en el eje vertical. Indistintamente utilizaremos el término variación para referirnos a un incremento. Los incrementos pueden ser positivos y negativos, solo que en nuestro lenguaje diario, cuando hacemos referencia a un incremento negativo, nos referimos a él como una disminución y a un incremento positivo como a un aumento. Por eso, indistintamente, utilizamos el término variación para referirnos a incrementos, ya sean estos positivos o negativos. Bien, para determinar el incremento o variación en la variable X o variable independiente, utilizamos la fórmula en la cual se incluye una letra griega antepuesta a la variable X. Esta letra griega se le conoce como delta. Por eso, comúnmente también podrán o escucharán el término delta X para referirse a un incremento o variación en X. Entonces, la variación o el incremento en X se obtiene restando X2 de X1, lo que implica que nosotros debemos de identificar o de saber identificar qué es X1 y qué es X2. X1 hará referencia a valores presentes. O a un valor de X en el presente. Es decir, en la redacción de los ejercicios de este tema, encontraremos expresiones como actualmente se produce, ¿sí? O se quiere incrementar la producción de tal valor a otro valor. Entonces, cuando se dice actualmente se produce, se está hablando de cosas que suceden en el presente, es decir, a un valor de X en el presente. Y en el caso de X2, encontraremos
en la redacción expresiones como se quiere incrementar la producción a determinado valor. Entonces, cuando usted dice que se va a incrementar o que se quiere incrementar, es algo que sucederá en el futuro. O sea, X2 va a ser un valor propuesto o futuro, ¿no? Entonces, de esa forma, identificaremos a qué denominaremos o a qué valor de X denominaremos X1 y a qué valor de X denominaremos X2. Bien, para determinar la variación de la variable Y, es decir, de la variable dependiente, utilizaremos la fórmula Y2 menos Y1. Pero esta no es la más común porque presupone que nosotros conocemos los valores de Y2 y Y1. Pero siendo que la variable Y es la variable dependiente, los valores de Y se obtienen evaluando valores de X en una función. Es decir, el valor de Y1 se obtiene evaluando X1 en la función. Y el valor de Y2 se obtiene evaluando X2 en una función. Entonces, por lo tanto, otra fórmula para determinar el incremento en Y es esta, ¿no? El delta Y es f de X2 menos f de X1. Y esta es la que más comúnmente utilizamos, porque en los datos que nos proporcionan en los ejercicios, comúnmente nos proporcionan los valores de X y las funciones. Y entonces, de esa forma nosotros determinamos la variación en Y. Pero el uso de estas formulitas dependerá de los datos que nos proporcionan. Alternativamente, si de la fórmula de la variación en X despejamos para X2, X2 puede representarse como X1 más la variación en X. Entonces, tendríamos una nueva fórmula o una fórmula alternativa para determinar la variación en Y, como f de X1 más delta X, que básicamente X1 más delta X es X2, menos f de X1. Es decir, asumamos que X1 es 4 y que X2 es 7. La variación en X es 7 más 4, es decir, la variación en X es igual a 3. Entonces, X2, o una forma alternativa para representar a X2, es 4 más 3. Es decir, X1, que es 4, y la variación en X, que es 3.
Bien, veamos qué significa esto en el plano cartesiano. Entonces, la variación en X representa la distancia que hay entre X1 y X2. Recuerde que ejemplificamos anteriormente como que X1 es 4 y que X2 es 7 y que el delta X es 3. Y básicamente 3 es la distancia que hay entre 4 y 7. Ahora, nosotros siempre tendemos a, al realizar una resta, intuitivamente a restar del número mayor el número menor. Es decir, aquí a 7 le restamos 4 porque la fórmula dice que X2 es 7 y que X1 es 4. Pero no necesariamente X2 siempre va a ser mayor que X1. Es decir, podría ser que X2 sea 4 y que X1 sea 7. ¿Sí? Y todo dependerá de la redacción del ejercicio. Es decir, si el ejercicio dice que actualmente se producen 7 unidades, pero quiere disminuirse la producción a 4 unidades, eso implicaría que X1 es 7 y que X2 es 4. Pero, ¿qué sucedería con el delta X en esta opción? El delta X sería negativo 3. Pero si analizamos el hecho de que la variación en X mide una distancia, en este caso la distancia no puede ser negativa, ¿no? Las distancias nunca podrían ser negativas. Entonces, en el caso específico de las variaciones, un signo positivo hace referencia a lo que nosotros denominamos un aumento y un signo negativo hace referencia a lo que nosotros nos referimos como una disminución. Pero la distancia es la misma de 4 a 7 que de 7 a 4. El signo solo indicaría el sentido en que nos estamos moviendo. Entonces, cuando tenemos una variación positiva, eso es lo que conocemos como aumento, y cuando tenemos una variación negativa, es lo que nosotros conocemos como una disminución. Bien. Vamos a hablar ahora de la tasa de cambio promedio. Y básicamente partimos de este mismo gráfico. Vamos a partir de ese mismo gráfico y vamos a definir lo que es la tasa de cambio promedio. Y entonces vamos a determinar la tasa de cambio promedio de la función y igual a f de x entre x1 y x2. Entonces, la tasa de cambio promedio se calcula dividiendo la variación en y entre la variación en x.
Es decir, que la tasa de cambio promedio es la razón de la variación en Y debido a una variación en X. Recuerde que para que haya variación en Y, tiene que primero haber una variación en X. Es decir, si no hay variación en X, no puede existir variación en Y, porque Y es la variable dependiente. Entonces, la variación en Y ya establecimos que la podíamos expresar como f de x2 menos f de x1 y la variación en X como x2 menos x1. También vimos que la variación en Y puede expresarse como y2 menos y1. Ahora, viendo esta expresión, cuando representamos a la variación en Y como y2 menos y1, y teniendo que la variación en X es x2 menos x1, este cociente o esta fórmula la hemos utilizado anteriormente para representar a la fórmula de la pendiente o para calcular la pendiente de funciones lineales. Es decir, es exclusiva para determinar pendientes de funciones lineales. Por lo tanto, si nos vamos a este gráfico y tratamos de identificar la tasa de cambio promedio, recuerde que la tasa de cambio promedio sería el cociente entre la variación en Y entre la variación en X. Eso nos va a dar un valor, ¿no? Ahora, para calcular la pendiente, utilizando esta fórmula, necesitamos básicamente dos puntos, el punto A y el punto B, que forman parte de esta función, ¿sí? La función y igual a f de x, donde A es x1, y1 y B es x2, y2, ¿sí? Entonces, al aplicar la fórmula de la pendiente, utilizando puntos de esta función, y igual a f de x, encontramos una pendiente. Pero recuerde que esa fórmula es exclusiva para determinar pendientes de líneas rectas. En este caso, sería esta línea recta que pasa o que intercepta a esta gráfica en estos dos puntos, en los puntos A y B. A esas líneas rectas que interceptan a funciones en dos puntos se les denomina como rectas secantes. Entonces, la tasa de cambio promedio, que es la pendiente de una línea recta que corta el gráfico de nuestra función en los puntos A y B. Geométricamente podríamos definir a la tasa de cambio promedio como la pendiente de todas las rectas secantes al gráfico de una función conocidos o dados dos puntos. Bien, en economía, en el eje X, nosotros representamos bienes materiales
o servicios. Y en el eje Y lo utilizamos para representar todo lo que se mide en unidades monetarias. Es decir, todo lo que se mide en dinero se ubicaría en el eje Y. Por lo tanto, todo lo que se mide en dinero es una variable dependiente. Bien, en economía también solo tiene sentido el primero y el cuarto cuadrante. Erróneamente he escuchado una expresión donde dicen que en economía no tienen sentido valores negativos, ¿no? Alguien me dijo eso una vez y se me quedó grabado, pero eso no es cierto, porque en economía, si existen los valores negativos, o en las funciones económicas, si existen los valores negativos, para representar, digamos, la pérdida, que básicamente, si esta fuera una función de utilidad, el eje X representaría el punto de equilibrio, todo lo que está debajo del eje X representaría unidades monetarias negativas, es decir, pérdida, y todo lo que está por encima del eje X, del punto de X, de equilibrio, perdón, representaría utilidad. Entonces, ¿qué es lo que no tiene sentido que sea negativo? Los bienes materiales o servicios. Y esos no tienen sentido, tanto en economía como en la vida real. Entonces, por eso, nuestros análisis de gráficos se centrarán únicamente en el primero y el cuarto cuadrante. Y esto es en las aplicaciones al área de la administración de la economía. Claro que veremos gráficas que involucran todos los cuadrantes, pero en las aplicaciones económicas solo tienen sentido en el primero y el cuarto cuadrante, dependiendo de la función. Bien, entonces vamos a aplicar estas definiciones a ejercicios de la administración y economía, en este caso un ejercicio relacionado con producción. En este ejercicio se establece que un gerente de producción estima que el costo semanal para producir X toneladas de leche en polvo está dado por la función de costo 500x menos X cuadrado, y que el ingreso por la venta de X toneladas está dada por la función de ingreso 800x menos 0.01 X cuadrado. Y se le ha encargado al gerente de producción ampliar la producción de 100 a 120 toneladas semanales. Y se nos pide determinar el incremento en el costo, el incremento en el ingreso, el incremento en la utilidad y la tasa de cambio promedio del costo. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es de lo que nos piden, a qué variables están haciendo referencia. Lo más importante es determinar cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Entonces, establecimos que todo lo que se mide en dinero es variable Y, es decir, es variable dependiente. Entonces,
el costo y el ingreso se miden en unidades monetarias. Entonces, tanto el costo como el ingreso son variables Y. Y no me proporcionan la variable Y, me proporcionan la fórmula para calcularla. Es decir, me proporcionan la función de ingreso y la función de costo. Luego tenemos que lo que se produce son toneladas de leche en polvo. La leche en polvo es un bien material, es decir, las toneladas de leche en polvo son la variable independiente. La redacción establece que se quiere ampliar la producción de 100 a 120 toneladas. Eso presupone que actualmente se producen 100 toneladas, lo que implica que X1 son las 100 toneladas y que X2 son las 120 toneladas porque se ampliará la producción, o sea, es algo que sucederá a futuro. X2 es 120. Entonces, el inciso A nos pide determinar el incremento en el costo. Como el costo es una variable dependiente, porque el costo se mide en dinero, es una variable Y, la variable Y costo. Como no conozco los valores de Y, pero sí tengo la forma de calcularla, entonces para determinar la variación en Y, utilizaríamos aquella fórmula de la función evaluada en X2 menos la función evaluada en X1. Y en este caso, específicamente estamos hablando de la función de costo. Es decir, para este caso, el delta Y es delta costo, ¿sí? Porque estamos hablando específicamente de la función de costo. Es decir, voy a determinar el costo de X2 y a esto le voy a restar el costo de X1. Es decir, evaluaré la función de costo con 120 y restaré la función de costo evaluada en 100. Para determinar el incremento en el costo, voy a evaluar nuestra función de costo. Entonces, ahí donde están las X, vamos a sustituir primero X2 y a esto vamos a restar la misma función de costo, solo que esta vez evaluada en X1, es decir, evaluada en 100. Entonces, esto representa f de X2 o costo de X2 y esto
representa f de x1 o el costo de x1. Entonces, el costo de 120 es de 45.600 y el costo de x1 es de 40.000. Aquí ya hemos determinado las variables y o el valor de y. Es decir, esto sería y2 o costo 2 y esto es y1 o costo 1. Entonces, el incremento en el costo, en este caso, es de 5.600. Ahora bien, estos 5.600 representan únicamente el costo de esas unidades adicionales. Es decir, no de todas las unidades, solo de esas adicionales que se producirán. En este caso, esos 5.600 es el costo de esas 20 unidades adicionales que se producirían. Es decir, en eso se incrementarían los costos al incrementar la producción en 20 unidades. De la misma forma, para determinar el incremento en el ingreso, se obtiene determinando el ingreso de X2, que es 120, y a esto restándole el ingreso de X1, que es 100. Entonces, de esa forma, vamos a determinar el incremento en el ingreso. Entonces vamos a evaluar nuestra función de ingreso. Primero con X2 y a esto le restaremos la misma función de ingreso evaluada en X1. El ingreso de
120. $95,865. Y el ingreso de 100. Que nos da como resultado un incremento en el ingreso de 15,956. Es decir, producir 20 unidades más o 20 unidades adicionales provocará un ingreso adicional de 15,956. Bien, para determinar el incremento en la utilidad, podríamos determinarlo de manera similar. Es decir, el incremento en la utilidad podríamos determinarlo de la misma forma, determinando la utilidad de X2 y esto restándole la utilidad de X1. Pero esto implica obtener o determinar la función de utilidad. Sabemos que la utilidad se obtiene restándole a la función de ingreso la función de costo. Y como tenemos la función de ingreso y la función de costo, eso no sería mayor problema. Pero, alternativamente, la variación en la utilidad puede determinarse restándole a la variación en el ingreso, que ya calculamos, la variación en el costo. Esta sería la forma más sencilla de determinarla. Y entonces la variación en la utilidad se obtiene restando a 15,956 los 5,600, que nos da una variación en la utilidad de 10,356. Luego, en este caso, vamos a determinar la tasa de cambio promedio del costo. Recuerde que la tasa de cambio promedio es una variación en Y. Dividida entre una variación en X. Pero aquí, en este caso, en este ejercicio, tenemos tres variaciones de Y. Tenemos del costo, tenemos del ingreso y tenemos de la utilidad. Bueno, de hecho, creo que para que se mire más claro, el delta Y puede ser delta Y costo, delta Y ingreso o delta Y utilidad. Pero
aquí, en este inciso en particular, se trata, perdón, de la tasa de cambio promedio para el costo. Para determinar la tasa de cambio promedio del costo, vamos a dividir la variación o el incremento en el costo entre la variación de X. Conocemos la variación del costo, que es 5.600, y también intuitivamente conocemos la variación en X. Analicemos que la variación en X es X2 menos X1. Entonces la variación en X es de 20. Lo que nos arroja una tasa de cambio promedio de 280. Ahora, obviamente, estos cálculos, sabiendo las fórmulas, son sumamente sencillos. La cosa es, ¿qué significan estos 280? Porque recuerde que esto es un promedio, digamos. Se le está asignando un valor unitario a estas 20 unidades. Pero estas 20 unidades son las unidades adicionales a producir. O sea, se está haciendo un promedio únicamente de esas adicionales, de esas nuevas unidades a producir. Entonces, podríamos interpretar la tasa de cambio promedio como por cada, en este caso son toneladas, ¿verdad? Cada tonelada adicional producida el costo incrementa a razón de 280 unidades monetarias.